Satanás, significa adversario, enemigo, opositor. En el Nuevo Testamento se le menciona como diablo. Se dice, lo dice el Señor, la palabra de Dios en varios sitios también, que Él es el príncipe de este mundo y que el mundo entero está bajo el poder del maligno, yace bajo el poder del maligno. San Pablo dice que es el Dios de este mundo, porque seduciendo a los hombres, alejándolos de Dios y sometiéndolos a ese engaño hasta llevarlos a la idolatría y a la adoración de Él, se constituye en el Señor de este mundo en que por el pecado y por el engaño los hombres separados de Dios están de su mano tirana, porque Él desde luego no reina para hacer el bien en su reino, sino al contrario, es un reino de odio, de engaño, de muerte, de destrucción, de sufrimiento, de todo mal. ¿Eh? Claro que para engañar presenta aparentes bienes, porque si no, no tendría ningún éxito, ¿verdad?, en su engaño. Pero es todo falso, todo hueco. Solo Dios es la vida y la verdad. Los pecadores son sus súbditos, porque quien comete pecado, ese es del diablo, dice la palabra de Dios en varios lugares. Así que este es el diablo, el maligno, el enemigo, el acusador, el seductor, el homicida, el mentiroso, y sus huestes, los demonios que los siguen y actúan bajo sus órdenes, no por obediencia, por amor, como en el reino de Dios, sino por obediencia, por miedo, porque también ellos están sometidos por la violencia que se ejerce en ese reino de maldad, en que la unidad está en la tiranía, en que tienes que obedecer porque si no te voy a castigar más. No hay unidad de amor, no hay unidad de entendimiento, no, al contrario, es un reino de discordia, es un reino de miedo y de maldad. Como los ángeles, ellos no viven en la eternidad. La eternidad es de Dios, solo Dios no tiene principio ni fin. Ellos son criaturas y comienzan a existir en un momento, en el tiempo. Pero ese tiempo no tiene fin, ¿verdad? Y como no tienen parte material, sino que son espíritus puros, no viven el tiempo como nosotros, sino de otra manera. Y este tiempo se mide por la sucesión de actos de la voluntad y del entendimiento. No porque sale y se pone el sol, es otro concepto, ¿verdad? Pero sí que hay una sucesión de conocimiento, de deseos, de acciones, y esto lleva a que se pueda hablar de un tiempo para ellos también. Satanás, significa adversario, enemigo, opositor. En el Nuevo Testamento se le menciona como diablo, que viene del verbo griego diabalo, que significa acusar, también el que se opone, el que divide. Y la palabra demonio, demonios, viene del griego también, daimon, significa algo así como entes espirituales malignos, ¿verdad? Entonces, aquí aparecen en la Biblia, en la Revelación, más nombres, y no son todos idénticos y no son el mismo, sino que se refiere a distintas entidades. Lucifer, bueno, más bien en Isaías 14:12 habla del lucero. Lucero como el nombre anterior a su caída, pero que se convierte en Lucifer tras su caída, ¿verdad? Enemigo de Dios, lo llama hijo de la aurora, Lucifer, hijo de la aurora. Pero ¿cómo has caído? Has sido abatido a la tierra, dominador de naciones. Se ha mencionado que en estos ejércitos demoníacos pues hay como 7 grandes generales que se asocian a los 7 pecados capitales. Asmodeo a la lujuria, Mamón a la avaricia, Belcebú a la gula, Belcebú significa el señor de las moscas, Belfegor a la pereza, aparece en Números 25, este elemento, Amón a la ira, Leviatán a la envidia, y Lucifer, que ya hemos mencionado, se asocia a la soberbia, que como entre los pecados capitales tiene un lugar especial, pues parece que este tiene un lugar especial en este reino del mal, ¿verdad? También tenemos las revelaciones de Santa Francisca Romana. Esta mujer de Dios tuvo unas visiones impresionantes del cielo, del purgatorio y del infierno. Y en el infierno ve cómo está organizado este reino de Satanás y lo ve dividido en 3 partes, superior, media, inferior. Lucifer en el fondo y bajo él, aquí asocia a Lucifer, por tanto lo identificaría con Satanás, pero bueno, puede ser
igualmente su lugarteniente más inmediato, pero tres grandes generales, como tres, luego una subdivisión en tres grandes áreas de gobierno de este reino de maldad, y los tres jefes serían Asmodeo, que habría sido un querubín, bueno, continuaría siendo un querubín, pero caído, ¿verdad? Y que preside los pecados de la carne, Mamón, que era un trono y preside los de la avaricia, y Belcebú, que presidiría los pecados de la idolatría. Y bajo estos tres, por su vez, estarían subordinados otros de inferior rango y así a su vez organizado ese reino de maldad. Según estas revelaciones de Santa Francisca Romana, se dice que una parte de los demonios permanece en el infierno, otra reside en los aires, como dice San Pablo también, los espíritus que pululan por los aires, desde los aires ejerciendo una influencia sobre la humanidad, ¿verdad? Y otra busca ocupar a los hombres, atacar directamente y ocupar a los hombres, devorarlos con su influjo y atormentarlos ya en esta vida. Entonces los que están en el infierno dan sus órdenes y envían sus delegados para las misiones, igual que Dios envía a sus ángeles en nuestro favor, que tienen misiones en favor de los hombres, los demonios, siguiendo esas instrucciones, obedeciendo por la cuenta que les trae esas instrucciones de sus jefes, hacen trabajos contra los hombres y vienen contra nosotros. Los que estarían en el aire obrarían físicamente sobre perturbaciones atmosféricas, telúricas, en esta creación tocada por el pecado y que gime esperando su rescate, su liberación, ¿verdad? Y lanzan sus influencias que afectan pues tanto a la creación física en cierto grado como moralmente a las naciones, ejerciendo su dominio y opresión sobre naciones. Su misión es debilitar el alma, y cuando los demonios de la tierra ven un alma debilitada bajo su influjo, entonces la atacan especialmente para vencerla más fácilmente. Y sobre todo cuando el hombre desconfía de la providencia de Dios, se separa de Dios, claro, la falta de fe, la desconfianza, les facilita su ataque, porque la fe los derrota.